Jacob se encontraba solo, de pie sobre la tierra seca, mirando al cielo. Su viaje había sido largo, plagado de peligros y dudas, pero ahora, mientras la noche caía sobre Betel, una extraña calma lo envolvía. Era un hombre que huía de su hermano Esaú, de su tierra natal, de las consecuencias de sus propios actos. Pero solo bajo ese cielo, Jacob estaba aún más ante sí mismo. La huida había comenzado en medio de la contienda familiar. Jacob, el menor, había conseguido la bendición de Isaac, el patriarca, a través de un engaño cuidadosamente orquestado. Esaú, su hermano, le guardaba rencor por ello. El ambiente en casa se había vuelto irrespirable, y el único consejo sensato fue: vete. Entonces Jacob partió, llevando poco más que la bendición de su padre y el peso de una promesa incierta. Atravesó colinas y valles solitarios, enfrentando la hostilidad de la naturaleza y la culpa que martillaba en su mente. Al caer la noche, en un paraje al que luego llamaría Betel, eligió una piedra por almohada y se tumbó, rendido por el cansancio. El sueño le sobrevino pesado, y fue entonces cuando sucedió. Jacob soñó con una escalera plantada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo. Por ella ascendían y descendían ángeles, figuras relucientes, subiendo y bajando en un ir y venir perpetuo. Era como si el cosmos mismo se hubiera abierto, mostrándole un puente entre lo divino y lo humano. Y en lo alto de la escalera, de pie y majestuoso, estaba Dios. La voz llegó, profunda pero cercana: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás recostado, te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Extenderás tu presencia hacia el occidente, el oriente, el norte y el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob, que hasta entonces había vivido a la sombra de pactos ajenos, se sintió de pronto el centro de una promesa que lo abarcaba todo. Pero no era todo. Dios continuó: He aquí, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta cumplir lo que te he dicho. Jacob despertó sobresaltado, apartado súbitamente del brillo celestial. Amanecía, el paraje era el mismo, pero nada era igual. Se incorporó y susurró: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Sintió miedo, pero también algo parecido al asombro. Tomó la piedra sobre la que había dormido, la erigió como pilar y derramó aceite sobre ella, haciendo de aquel sitio un altar. Este lugar se llamará Betel, declaró, la casa de Dios. Jacob hizo entonces un voto. Lejos de casa, aún inseguro, prometió: Si Dios va conmigo y me guarda en este camino que ando, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa noche marcó el inicio de un cambio lento, apenas perceptible en un principio. Jacob siguió su camino, enfrentando otros desafíos: el trabajo arduo bajo Labán, el juego de engaños que inevitablemente recibió de vuelta, la acumulación de bienes, y sobre todo, la formación de una gran familia. Sin embargo, durante años, Jacob arrastró preguntas, miedos y la sombra de su propio nombre, que significaba el que suplanta, el que toma por el talón. Su vida entera parecía un reflejo de esa identidad. Años más tarde, el destino lo llevó de regreso a su tierra y a la inminente confrontación con Esaú. Era el regreso temido, el ajuste de cuentas pendiente desde el origen.
Había construido rebaños y riquezas, pero esa noche, a orillas del río Jaboc, Jacob era, por segunda vez, un hombre solo, enfrentando su pasado y su futuro. La tensión era palpable. Dividió su campamento, envió regalos como ofrenda de paz a Esaú, oró por protección. Sin embargo, la ansiedad crecía, y aquella noche eligió quedarse solo. Cuando el silencio cubrió el valle, y la luna estaba alta, un hombre desconocido surgió de las sombras. No hubo palabras, solo movimiento, un forcejeo, una lucha cuerpo a cuerpo que se prolongó durante toda la noche. Ninguno cedía. Jacob usó toda su astucia, toda la desesperación y fuerza de un hombre que ha estado huyendo toda su vida. El extraño, fuerte pero enigmático, tampoco aflojaba. Finalmente, al despuntar la aurora, el hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándosela. El dolor fulguró por su cuerpo, pero Jacob no soltó, se aferró con determinación al misterioso combatiente. Fue entonces cuando el extraño habló: déjame, que ya raya el alba. Pero Jacob, jadeante, pronunció las palabras que sellarían su futuro: no te dejaré si no me bendices. El hombre preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Entre la fatiga y el dolor, respondió Jacob. El hombre replicó de una manera que quebró el tiempo, transformando más que su cuerpo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. La lucha había dejado marcas visibles y también invisibles. La cadera de Jacob quedó tocada y él cojeó por el resto de su vida, pero recibió algo mucho más profundo: un cambio de nombre y de destino. Israel, el que lucha con Dios, el que persevera, el que sobrevive a la prueba y es reconocido por ello. Jacob, ahora Israel, entendió que su destino no dependía más del engaño o el miedo. Había recibido una bendición cara a cara, pagando el precio de la honestidad y del enfrentarse a sí mismo. Dios lo bendijo, afirmando la promesa dicha tiempo atrás en Betel: la descendencia, la tierra y el linaje. Al amanecer, Jacob se encontraba de nuevo sobre tierra extranjera, pero ya no era el mismo. Limpió el sudor de su frente, miró el cielo y supo que, aunque quedaban retos por delante, había sido marcado para siempre, no solo por la bendición, sino por la lucha. Volvió a Betel, guiado por la voz que escuchó años atrás, y allí levantó un nuevo altar, renovando su compromiso. En Betel, Israel recibió de Dios no solo bendición, sino también un recordatorio de su misión: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Te daré la tierra que di a Abraham y a Isaac. En ese viaje de huidas, sueños y combates, Jacob quedó atrás. Israel emergió. Sus debilidades no desaparecieron de un plumazo, pero la identidad impuesta por sus miedos fue reemplazada por el fruto de la lucha y la promesa. Así la historia de Jacob en Betel y su transformación en Israel es la historia de alguien que aprende a fuerza de tropiezos y victorias amargas que la bendición más profunda no es la que se arrebata, sino la que se persevera hasta alcanzar. Porque entre sueños y combates, la voz divina sigue diciendo: yo estoy contigo hasta que se cumpla lo que he prometido. Y desde entonces, la historia de Israel no es solo la de un hombre, sino de un pueblo que luchó, lucha y lucha aún por la bendición de Dios.